Saludarlos en el nombre del Señor, esperando que estén siendo edificados por la gracia derramada de parte de nuestro Dios con esta iglesia, con cada iglesia que se reúne en este tiempo dominical para aprender de la palabra, para orar juntos, para mostrar que dependemos solamente de Él. Es siempre un privilegio encontrarnos en la casa del Señor y también enfrentar el tiempo de la predicación. Saludar a Pastor Matías, que nos visita hoy día, por recordar que fue padre de su segundo hijo, así que ha estado en casa cuidando a Natalia, su esposa, y también a Noah y Simón. Así que nos alegramos de verlo y le mandamos muchos saludos. Un abrazo grande. Bien, vamos a ir con el tiempo de la enseñanza, y para comenzar me gustaría preguntar, ¿cuánto se demora una reconstrucción de una casa? Si ha caído en desgracia, en emergencia, ¿cuánto se puede llegar a demorar? Dependiendo de la gestión, dependiendo de los recursos, de los materiales que se necesite. ¿Cuánto se puede demorar reconstruirse 2 casas? Una cuadra de casas. Ya, una villa. Una ciudad o un país. ¿Cuánto se podría demorar en reconstruirse? Bueno, hace no mucho tiempo atrás vimos un incendio, creo que hace 2 veranos, en Valparaíso. Y la reconstrucción ha sido muy lenta, habiendo recursos, ha sido bastante lenta. Hay algunas casas que se vislumbran, pero no son significativas en el sentido de la cantidad de las casas que se necesitan en Valparaíso. Ahora, ¿qué pasaría si toda una nación se ve afectada por algo específico donde las construcciones empiezan a derrumbar y no hay de dónde sacar? ¿Cuánto se podría demorar en construirse? Bueno, a veces simplemente quedan las ruinas. Ahora, una relación, ¿cómo se puede llegar a reconstruir cuando ha habido algo que la vulnera? ¿Qué se necesita? Amor, perdón y arrepentimiento. Eso es lo que se necesita de base. Lo que vamos a ver hoy anticipa eso. Si bien hemos estado hablando sobre el libro de Deuteronomio y nos hemos encontrado en la última porción donde habían juicios importantes a considerar, había una destrucción prometida de parte de Dios si eran infieles los israelitas al pacto hecho en el monte Sinaí, e incluso desgracia de lesa humanidad, en los cuales incurrirían los israelitas por desesperación, por hambre, verían sus hijos morir y se los comerían, y las mujeres también incurrirían en ese acto deleznable. Lo que nosotros vamos a ver hoy es que si el pueblo de Israel entendía que debía de ser fiel, y era fiel, el Señor los mantendría perpetuamente, pero incluso después, venido el juicio, el Señor les promete una restauración con mucha mayor gloria que la que tuvieron en el pasado en su mejor momento. Y el pasaje que vamos a ver es Deuteronomio 30, vamos a ver solamente los 10 versículos, porque es importante quizás hacer algunas pausas en cosas fundamentales que vemos en el pasaje. Y de acá podemos ver que nos apunta directamente hacia nosotros. Recordar que el libro de Deuteronomio es recordar las palabras que Dios dijo al pueblo de Israel, y el capítulo 29 comienza el libro diciendo: estas son las palabras que Jehová mandó para que ustedes tuviesen en su mente, en su corazón y en su vida, como las palabras que regulan el pacto, el trato, la relación de Dios con el pueblo.
Y lo que vamos a encontrar acá es que el Señor está anticipando una gracia abundante, una gracia desbordante, un amor desbordante que iba a restaurar, iba a reparar una relación, iba a reparar a un pueblo destruido, iba a reparar siempre cuando ellos viniesen en arrepentimiento y fe. La gracia abundante estaría disponible para ellos para tener una restauración nacional, pero ellos debían de ir con un corazón arrepentido. Entonces lo que vamos a entender hoy desde este pasaje, que es un arrepentimiento genuino, conlleva una restauración de parte de la gracia de Dios. Un arrepentimiento genuino conlleva una restauración por parte de la gracia de Dios. Así que vamos a leer los primeros versículos. Dice así: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguen, y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, y te hará Jehová, te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedeciereis a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El sermón se llamará promesa de restauración. El sermón se va a llamar promesa de restauración. Y antes de avanzar me gustaría que oráramos una vez más. Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti agradecidos porque tú eres bueno y tu misericordia es eterna. La sola lectura de tu palabra nos desborda tu misericordia, tu gracia abundante, tu amor, tu fidelidad, pero también tu justicia. Oramos, Señor, que esas verdades de tu carácter, de quién tú eres y cómo tú obras, puedan transformar nuestra alma. Podamos salir de acá, no como llegamos, sino más conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No por la intervención de alguien humano, sino por la intervención divina que viene del cielo, por medio de la morada preciosa del Espíritu Santo en nosotros y por medio de esa espada de doble filo que salió de tu boca y que es tu palabra. Oramos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Estamos en el tercer discurso de Moisés. Estos sermones, estas predicaciones, estas exhortaciones del pueblo al pueblo de Israel. Deuteronomio se compone de 3 y estamos en la última y le está indicando ahora cómo debían de ser como el pueblo que ha pactado con Dios, como el pueblo que se ha comprometido con Dios, como el pueblo que ha reconocido que Jehová es el único Dios verdadero al cual se debe de adorar, se debe de exaltar, se debe de reconocer, se debe de obedecer, porque Él es el único Dios que existe. Entonces,
Lo que está presentando acá está invitando a todos los israelitas que entiendan por qué fue que perecieron sus padres en el desierto y ellos que fueron sus hijos, que han crecido en el desierto y van a heredar una tierra donde va a ser fructífera, donde va a haber abundancia de ganadería y también de cosecha. Ellos tenían que entender que no es solamente para ellos por lo cual Dios los salvó. Eso es consecuencia de estar unido a la vida de Dios, de esa vida abundante que desborda Él por medio de esa relación que pueden tener las personas con Él por medio de la fe. Sino que también es importante que ver la abundancia no es el todo, sino que comienza con una relación desde el corazón por medio de la fe. Ser fieles al Dios que nos ha libertado, nos ha rescatado y le servimos a Él, exclusivamente a Él, porque no se puede servir a dos señores. Se va a amar a uno y se va a despreciar al otro. El Señor está estableciendo el principio fundamental por el cual se debe de vivir y la vida que debían de tener los israelitas y la vida que los creyentes en el nuevo pacto por medio de la sangre de Jesús tenemos. Servimos solamente al Señor. Nuestro único amor es al Señor y a Él adoramos. Entonces, los primeros 5 versículos que acabamos de leer está presentando una gracia desbordante que va a ser recibida si en verdad te arrepientes, si en verdad te conviertes. Si en verdad te arrepientes y si en verdad te conviertes. Esto es interesante porque muestra las graves consecuencias y las graves repercusiones de ser infieles a Dios y las maldiciones terribles que el Señor había decretado para todo quien fuese alguien que quebrantara su pacto. Entonces, no solamente se aplicaría la maldición, sino que se aplicaría algo que los restauraría. Ser enjuiciados no era el fin en ese momento. El final de la historia del pueblo de Israel con Dios no sería el juicio, sino una promesa de restauración por medio de la gracia de Dios. Gracia demostrada a favor de ellos al verlos escogidos, siendo un pueblo minúsculo, siendo un pueblo pequeño entre las otras naciones, tanto de estatura y como de poder económico, tanto de fuerza y habilidad. El pueblo de Israel, según Dios, era un pueblo pequeño. Era un pueblo pequeño en todas sus áreas, pero por gracia los escogió, por gracia los bendijo con la ley, por gracia los bendijo con el pacto y ahora, por gracia, solamente por una gracia abundante le está diciendo, bueno, después de que haya una ruptura, si ustedes vienen en arrepentimiento, yo les volveré a traer el bien que les había dado y más. Y más. Ahora, esto es un acto de amor benevolente, misericordioso de Dios. No hay otra manera. No es que Dios se haya visto movido por algo que hicieron ellos para recibir esta gracia, sino porque Él lo anticipa. Y esa es la condición. Hay una condición que establece acá, que se arrepientan, que se conviertan. Aunque vean la ruina de la maldición, no es el fin. Ahora está estableciendo el primer versículo del capítulo 30 de Deuteronomio que ellos iban a recordar nostálgicamente las bendiciones que quedaron atrás por la falta de fe, por la falta de amor, por la falta de obediencia. Y Dios, por medio de Moisés, les anima a que la única solución para enfrentar a Dios es aceptar su gracia y aceptar el llamado que nos invita a arrepentirnos. Y eso es lo que le dice, si te arrepientes en medio de donde te encuentres, en medio de la consecuencia, en medio del juicio, en medio de estar sufriendo todo aquello que conllevó tu pecado, donde Jehová te hubiese arrojado, si tú te arrepientes, el Señor, versículo 3, está diciendo que va a tener misericordia y de donde te encuentres te va a recoger. Les afirma que la misericordia de Dios va a venir sobre ellos y los va a recoger. No importa la distancia,
no importa qué lugar lejano, no importa bajo qué imperio, bajo qué dominio, no importa bajo qué aflicción, si te arrepientes, el Señor te tomará, te recogerá y te volverá a establecer donde te había prometido que vivirías. La idea de arrepentimiento acá, en el idioma original, no es el arrepentimiento que nosotros conocemos, sino que es recordar. Recordar, de hecho en el hebreo no aparece la palabra en sí mismo de arrepentimiento, sino que aparece recordar. Pero recordar que lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha prometido, de la liberación que me ha dado, no se utiliza simplemente para traer algo a la memoria, sino con algo en específico. Es traer a la memoria un anhelo, con un anhelo fuerte en el corazón de restablecer lo que se perdió. Esta idea de arrepentimiento en el original es recordar con un anhelo fuerte en el corazón de restablecer lo que se perdió. Cuando hagas volver a tu corazón, lo que el Señor le está diciendo es que cuando hagas volver a tu corazón a entender lo que has perdido por tu pecado, es ahí donde recibirás mi misericordia. Y luego en el versículo 2 se agrega, si te arrepientes y te conviertes a Jehová tu Dios y obedeciereis su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. La idea de convertirse no nos está refiriendo a que tuviésemos un poder como mágico, que pudiésemos manipular nuestra esencia. No, lo que está diciendo acá es volver. Convertirse es volver. Es volverse o devolverse. Encontramos un elemento más de lo que realmente significa el arrepentimiento. El arrepentimiento es saber, recordar lo bueno que tenía y porque mi pecado se hizo presente en mí, lo perdí y quiero recuperarlo con un anhelo fuerte, pero no solamente eso, me devuelvo, no sigo por el camino que transcurrí o recorrí para pecar, sino que me devuelvo. Y eso también es parte del arrepentimiento. Buscar enmendar el camino errado, el camino que nos alejaba del bien y en este caso de la voluntad del Señor. Volverse a despreciar la gracia de Jehová e ir tras los ídolos o los deseos de mi corazón. Es recordar, volver y obedecer. Si haces eso, vas a recibir misericordia. Eso es lo que le está diciendo Jehová a Israel. Volver a la ley del Señor, volver a lo que Dios dice, lo que de sus palabras salió como su buena voluntad para todos aquellos que creen y para el mundo. Obedecer su palabra, volver a su verdad. Esta expresión de obedecer implica oír inteligentemente. Entender lo que Dios está diciendo, por qué lo está diciendo y con qué fin lo está diciendo. Ellos y sus hijos deberían de volver al Señor. No está diciendo solo tú, sino que tú y tus hijos deben de recordar la misericordia de Dios, entender que se han desviado del camino del Señor y volver de donde deberían haber nunca salido, escuchar la voz de Dios y obedecerla, entender sus razones, sus juicios, sus preceptos. Debían de entregarse por completo a Jehová, en sus pensamientos, en sus afectos, en sus razones, en su fervor. Todo debía de estar dirigido y reservado para el Señor. Entonces, volvemos al versículo 3. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos. Nuevamente les traerá libertad. Nuevamente los traerá a esa tierra donde deberían haber permanecido siempre y recibir siempre su bendición. De ahí van a recibir la misericordia de Jehová y los volverá a traer, no importa dónde se encuentren. Eso ya se mencionó. Versículo 4 dice, aun cuando tus desterrados estuviesen en las partes más lejanas debajo del cielo. Aquí se coloca pareciese una forma de exagerar algo o llevarlo a un clímax, pero es para demostrar que ese es el poder que tiene el Señor.
Del Señor no podemos huir. No podemos huir más allá de lo que el Señor nos permita, y si podemos llegar a otra constelación, si pudiésemos hacerlo, allá la presencia de Dios nos va a alcanzar. Si pudiésemos excavar y escondernos en las cuevas más profundas de la tierra que pudiésemos hacer, ahí la presencia del Señor nos va a alcanzar. No podemos salir de su presencia, no podemos escapar del gran yo soy. Y es por eso que le está diciendo al pueblo de Israel: donde te arrepientes, ahí yo voy a tomarte y te voy a recoger y te voy a establecer. No importa qué tan lejos, no importa qué tan alto, qué tan profundo, Dios ahí está, escuchando la voz de aquel que se arrepiente y confiesa que Él es un Dios perdonador. Tal sería la bendición, tal sería la abundancia de la herencia que Dios les está prometiendo con esta restauración del pacto. Esta restauración de la nación como pueblo, que sería mayor que la que sus padres pudiesen haber disfrutado. Versículo 5, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Será una restauración más allá del tiempo de la abundancia que tuvieron sus padres. Será una prosperidad mayor que tuvieron sus antepasados. Y esto no es solamente algo físico, terrenal, nacional. Esto está anticipando la gracia venidera en el nuevo pacto. Está aquí hablando sobre la salvación directa y definitiva que tendría el pueblo de Israel por medio de la fe en el Mesías, por medio de la fe en Cristo, por medio de la fe en aquel que vino a morir por nosotros, por los pecadores, ya sea gentil, ya sea judío, ya sea israelita, ya sea griego, por aquellos que el Señor escogió de antemano, de antes que el mundo fuese creado. El Señor le está diciendo: aquella bendición que recibirán la van a recibir solamente por los méritos de alguien que tiene el poder de generar esa bendición tan grande y permanente, que es el Mesías. Esa salvación que los judíos estaban esperando desde el Génesis, cuando el Señor les dice en 3:15 que va a venir uno nacido de mujer que vencerá a la serpiente y destruirá la maldad de la serpiente. La congregación de los judíos, de los israelitas, de todos los países de la tierra seguirá siendo bendecida si es que esa bendición la reciben por medio de la fe en el Mesías. Y no estamos hablando de un Israel histórico que cuando llegue el momento de que eso se culmine van a resucitar todos aquellos sin importar si fueron fieles o no fieles al Señor, sino que está apuntando que en el momento en el que el Señor se manifieste y ellos crean como nación, ese pueblo, ese Israel de ese entonces va a recibir todas estas bendiciones, toda esa gracia, toda esa misericordia. De hecho, esto es también un aspecto del pacto hecho de Dios con Abraham, cuando le dice que su generación, su descendencia va a ser numerosa. Es mi hija. Bien, y esto se reitera en muchas ocasiones. Hay profetas que hablan de esta salvación, como lo habla Isaías, como lo habla Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Sofonías, Zacarías, Malaquías, e incluso en el Nuevo Testamento encontramos a Pablo. Vamos a leer algunos pasajes en cuanto a esto. Y es importante ver lo siguiente. Veamos Isaías 54. Del 4 al 8, dice así: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria.
porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti. Por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Esto no se cumple de otra manera que no sea con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la fuente desbordante, o la forma en cómo el Señor muestra ese amor desbordante hacia el pueblo de Israel y también hacia todo aquel que cree. De hecho, este nuevo, si se dan cuenta, este pacto está haciendo con la casa de Israel, y también el nuevo pacto está siendo anunciado a Israel. Pero bendito es el Señor que ese nuevo pacto no lo concentra solamente con la nación de Israel, sino con los gentiles, que son todos aquellos que no son israelitas por naturaleza, por biología, por descendencia étnica. Y tenemos que ver algunos pasajes más. Por ejemplo, Jeremías. Jeremías 31. De versículo 31 al 34. Dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pasado. Aquí vemos lo que le estoy diciendo. Vemos cómo el Señor, Él mismo jura por sí mismo que va a hacer misericordia con la casa de Israel. Y de hecho, la iglesia parte con judíos, parte con israelitas. Los primeros creyentes que vemos después del ministerio del Señor Jesucristo, la mayoría fueron judíos israelitas. Pocos gentiles vemos en los registros de las Escrituras, pero vemos, y es porque la gracia de Dios no quedaba en los límites del pueblo de Israel, sino que se extiende más allá, se extiende hasta lo último de la tierra, y eso es lo que dice el Señor Jesucristo cuando promete que va a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, y le dice en Hechos 1:8: y recibiréis poder para ser testigos. ¿Dónde? En su tierra, al lado, un poquito más allá y hasta lo último de la tierra. El Señor les promete eso. Y Pablo, el apóstol Pablo, dice lo siguiente: (25 al 27). La restauración de Israel. El apóstol Pablo hablando sobre este remanente, sobre estos israelitas creyentes que verán esta abundancia cumplida y esta restauración como parte de las bendiciones que van a recibir ellos. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos,
¿qué ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo como está escrito? Esto es importante enseñarlo. ¿Por qué? Porque la carta a los romanos era dirigida a creyentes mayormente que estaban ubicadas en Roma. ¿Y cuál era el problema? Decían, los israelitas, miren lo que están padeciendo. ¿Por qué? Porque han rechazado al Mesías. Entonces ellos se volvían arrogantes. ¿Por qué? Porque miraban que ahora son el pueblo del Señor, que es verdad, que son la iglesia, y es verdad, pero utilizaban esa gracia para decir, ustedes lo tenían todo. Y miren ahora nosotros tenemos al Señor de nuestra parte. Eran arrogantes. Y el apóstol Pablo le está diciendo, no quiero que ignoren esto, las promesas del pacto, no las ignoren. Porque el Señor ha prometido que esto va a ser así. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Cuándo va a quitar el pecado de los israelitas el Señor Jesucristo? Cuando ellos vengan en arrepentimiento. Cuando ellos recuerden quién es el Señor. Cuando ellos realmente se conviertan, se vuelvan del mal camino que la ley los trazó. Se vuelvan del mal camino que los llevó a la perdición, que les llevó a olvidar y ser resistentes y presentar resistencia al evangelio del Mesías que vino a liberarnos de nuestra maldad. Ahí, y eso es lo que dice el texto, cuando ustedes se arrepientan, cuando recuerden, cuando se conviertan y obedezcan, ahí recibirán esta misericordia y ahí serán quitados sus pecados. Así que, versículo 27, versículo 28, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo eréis desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la obediencia de ellos, por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. ¿Y cómo termina el pasaje? Termina el capítulo 11 diciendo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Quién entiende todas las razones del Señor? Solamente sabemos que el Señor ha tenido misericordia. Y el Señor responde con misericordia a quien responde con misericordia a su llamado. Con arrepentimiento a su llamado, eso quería decir. Hoy en día, querido hermano, la iglesia del Señor Jesucristo, sabemos que estamos en una relación de pacto por medio de la fe, pero no seamos personas que no están considerando lo que están viviendo y que pueda haber algo en sus corazones que le están haciendo desviar su fidelidad al Señor. Hay algo de lo cual debamos de arrepentirnos. Ese es el llamado constante del Evangelio. Confía en Cristo. ¿Hay algo que debes de dejar y seguir el camino del Señor? Volverte de esas malas decisiones o de esas decisiones que están tomando en tu corazón y en tu mente aún y todavía no se concretan, pero que sabes que si se concretan te van a llevar a la perdición, a recibir el juicio. Queridos hermanos, nosotros no creemos que la salvación se pierde, pero si hay alguien que se deja capturar por el pecado y persevera en el pecado y se resiste a arrepentirse, eso es señal no de que perdió la salvación, sino que de que nunca conoció verdaderamente a Cristo. Y eso no es algo por lo cual hacer una fiesta, sino que es algo doloroso,
Porque doloroso es ver cuán grande misericordia el Señor ha tenido hacia nosotros y cuánto se desprecia la misericordia de Dios. Este es un llamado nuevamente, queridos hermanos, a meditar en nuestros caminos, meditar en nuestras vidas. La gracia del Señor desbordante se ha aplicado a nuestra alma solamente cuando hemos respondido en arrepentimiento y fe. Cuando vemos esa cruz levantada con un Señor, con un Rey lacerado, con un Rey, con su rostro desfigurado, pero con un amor inquebrantable, no podemos resistirnos y resguardarnos o guardarnos un pecadito escondido en un bolsillo. Tenemos que confesar todo y apartarnos de ese mal. Ahí es cuando respondemos conforme a la voluntad de Jehová, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la segunda parte del texto dice algo maravilloso. Versículo 6. Versículo 6 dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová con tu Dios, con todo tu corazón, tu alma, a fin de que vivas. Lo que el Señor está prometiendo, que no solamente su cuerpo, el cuerpo de los varones iba a estar sometidos a esta incisión, a esta circuncisión, sino que los corazones de todos los creyentes del pueblo iban a ser pasados por esta incisión de una forma espiritual. El Señor establece que la restauración será una que comienza en los corazones, no en la parte exterior ni física, sino en el interior del alma, el interior de cada uno de los que están siendo llamados a responder con fe a Jehová. Serán intervenidos de una manera profunda. Ahora, circuncidar el corazón, o que Jehová circuncidara el corazón, muestra que esto solamente lo puede hacer Dios. Nosotros no nos podemos circuncidar nosotros mismos el corazón. Dependemos de Jehová, dependemos del Señor, dependemos de la gracia de Dios. Y esta es la que entrega una verdadera salvación. Nosotros no nos hacemos salvos a nosotros mismos. Dios nos salva a nosotros. Es quien nos entrega la fe, es quien nos convence de nuestros pecados. Él es quien nos lleva al arrepentimiento, nos da el ánimo de querer volver a donde de nunca debíamos de haber salido, de haber estado al lado y en una comunión perfecta con el Señor. El texto indica que da una nueva voluntad. Cuando circuncida el corazón, el Señor lo cambia y te entrega una nueva voluntad. Si antes eras esclavo de las pasiones, si antes eras esclavo de las finanzas, si antes eras esclavo de lo terrenal, ahora eres siervo del Señor, esclavo del Señor, pero de un Señor bueno, que paga bien, que recompensa bien. Y lo primero que tenemos es el perdón y la vida eterna. El texto indica que hay una nueva voluntad para dejar lo malo atrás e ir tras la justicia, e ir tras lo bueno, ir tras lo santo, ir tras Jehová, ir tras el Señor Jesucristo, en el poder glorioso de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. No va a haber ninguna insensibilidad espiritual en nuestro interior, y toda esa insensibilidad espiritual que había va a ser dejada atrás. Esa insensatez de pensar cuál es el camino que debo de recorrer en la vida va a ser dejada atrás, porque tu vida va a ser definida por la palabra del Señor, por la voluntad de Jehová. Este nuevo corazón permitirá a aquellos que creen en Él amar al Señor de todo corazón. Amarlo. No hay nada más precioso, no hay nada más hermoso, no hay nada más maravilloso que ver que todo lo que ha hecho el Señor me transmite que soy amado por Él, y a la vez responder también con amor. No hay nada más hermoso ver cómo nuestros corazones, que estaban muertos en delitos y pecados, por la gracia de Cristo, hoy viven para Dios y le aman a Él y quieren dejar toda aquella cosa que le impida amarle
dejarlo para amarle con libertad. Esto también es parte del nuevo pacto. Esto no se cumpliría sin la venida del Mesías. Esto no se cumpliría sin la venida del Hijo de Dios, del siervo de Jehová. Jeremías hace el mismo llamado en Jeremías capítulo 4, versículo 4, y les dice a ellos: circuncídense para el Señor y quiten los prepucios de sus corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, no sea que mi furor salga como fuego y arda, y no haya quien los apague a causa de la maldad de sus obras. ¿Se dan cuenta? El lenguaje cambia un poco acá. Les da la acción de circuncidar a ellos. ¿Pero qué está queriendo decir acá? ¿Es diferente a lo que se dice y se promete en la restauración? No, sino que está diciendo: procedan en arrepentimiento, dejen sus pecados, limpien sus almas por medio de la palabra del Señor, confiesen al Señor que han pecado. Eso es lo que está diciendo. Es lo mismo que está diciendo en Deuteronomio 30, desde el versículo 1 y 2, donde se arrepiéntense, conviértanse, obedezcan a la voz de Jehová. Este circuncidarse tiene esa idea, pero la circuncisión que está prometiendo en Deuteronomio 30 es: el Señor va a intervenir en tu vida. Él te va a transformar, Él te va a dar ese corazón que ya describí. La palabra clave acá es circuncidar. Y quizás ya he mencionado harto esta palabra y probablemente no se entiende del todo. Este es un procedimiento que se hacía como señal del pacto entregado a Abraham y a su descendencia. En la parte genital del varón tenían que el prepucio ser cortado. Además de ser una señal, permitía también tener una limpieza física. Deshacerse de esa parte facilitaba que las bacterias no se acumularan ahí, e incluso las esposas, cuando el hombre ya creciera y se casara, iba a cuidarla de enfermedades. De hecho, clínicamente, hasta el día de hoy, se practica en algunos casos. A veces preguntan si quieren que el varón, el hijo nacido, sea circuncidado para prevenir ciertas cosas. Es una práctica higiénica hoy en día. En este entonces tenía ese impacto de salubridad, pero mayormente señal de fe, señal de obediencia, señal de que están en un pacto con Dios. Ahora, nuevamente está apuntando a una limpieza, a una pureza. Te quitas todo aquello que puede ser como receptora de infecciones y de una transmisión de enfermedad. El Señor es maravilloso, el Señor es glorioso, y está diciendo que aquella parte muy sensible en los varones, como ejemplo de aquello que el Señor va a prometer más adelante, y lo vemos acá. El Señor promete que aquello que es elemental para la vida, el corazón, va a ser circuncidado, y todo aquello que pueda ser receptor de vileza o de infección va a ser quitado. Y el Señor les promete que los defenderá, ya no los consumirá con juicio. Eso es lo que dice el versículo 7. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos, sobre tus aborrecedores que te persiguieron. El Señor volverá a ser el que pelea por ellos. El Señor va a ser el que nuevamente los va a defender. Y los juicios y las maldiciones y la muerte que eso conlleva no va a ser para ellos. Ellos van a disfrutar de la vida, sino que los que se opongan a Él, a Jehová, conforme a lo que ha hecho con su pueblo, van a ser consumidos por su ira. Y el versículo 8 dice: y tú volverás, oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Nuevamente, el Señor le dice: vamos a estar en una comunión, vamos a disfrutar de aquello que yo les he anticipado, con los cuales yo los bendeciría. Ellos podrían nuevamente con sus oídos escuchar lo que Dios dice, podrán poner por obra sus mandamientos porque su corazón ya ha sido cambiado.
van a oír a su Dios. Con un nuevo corazón, bajo el nuevo pacto, Israel obedecería a todos los mandamientos del Señor. Esto iba a resultar en la bendición abundante del Señor. Traería una prosperidad abundante y van a disfrutar de la vida abundante que se encuentra con Dios. Y van a estar en una relación perpetua de fe, amor y obediencia. El Señor tendría gozo con bendecirlos, no gozo en juzgarlos. Todo esto iba a ocurrir y más si se vuelven al Señor. Versículo 10. Y hace énfasis en lo siguiente. Cuando obedeciereis a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Nuevamente, la conversión, el arrepentimiento, el volver a Dios no es parcial, es con todo lo que somos. No nos guardamos algo para nosotros mismos, para nuestro propio deleite, sino que entregamos todo a Dios y le decimos, Señor, haz tu voluntad, haz lo que tú quieras, porque sé lo que tú quieres es bueno. Esa es la relación del nuevo pacto que tenemos por medio de Cristo. Y eso es por ello que el apóstol Pablo dice que para él vivir es Cristo y morir es ganancia. Le pertenece al Señor, no se pertenece a sí mismo. Tiene en conciencia cada uno de los pecados que les perdonó, cada una de las vilezas de las cuales lo lavó. Y agradece esta nueva identidad, esta nueva vida por la cual podemos servir al Señor y enfrentar la vida con sus problemas, con sus aflicciones, con las enfermedades, con un montón de cosas, sabiendo que estamos en una relación perpetua, eterna y para siempre con el Señor. Esto el pueblo de Israel lo va a disfrutar cuando crean en el Señor, y eso va a ser cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga Jesucristo a reinar después de haber tomado a su iglesia. Ahí vamos a disfrutar todas las promesas de este pacto, porque el Señor, si dijo algo, lo va a cumplir. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y eso debe ser un aliento para nosotros, porque hoy en día es necesario reflexionar. Cuán grandes cosas nos ha dado el Señor. Si nos dio a su Hijo, si no escatimó a su Hijo para darnos para la salvación, ¿no nos dará también con Él todas las cosas? Persevere en el arrepentimiento, querido hermano, querida hermana, y siga aferrándose a ese mandato que pide todo de ti. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Si has sido salvado, es para adorar al Señor por medio de ese mandato. Oramos. Padre, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu ayuda. El éxito terrenal que no nuble nuestro entendimiento, que no nuble, Señor, cuán grandes bendiciones has derramado hacia nosotros y cuán bendecidos somos con ser perdonados por medio de Cristo. Cuán bendecidos somos con tener la seguridad de que Cristo va a volver por nosotros. Ayúdanos, Señor, a perseverar según tu gracia y alabarte por todas ellas. Tú eres digno porque tú eres quien nos ha creado. Tú eres digno porque tú eres quien nos ha redimido. Tú eres digno, Señor, porque eres quien va a regresar por nosotros. Tú nos escogiste a nosotros, no nosotros a ti. Y bendito el día que así fue. Gracias, Señor, te damos en esta hora por tu amor benevolente, por tu amor complaciente y por tu gracia abundante. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.